Tenemos la posibilidad de hablar con José Luis Esper, diputado nacional de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires. José Luis, Horacio Cabal te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Horacio? Muy buen día. Buen día para vos también. José Luis, ¿qué podemos esperar de la visita de Silvina Batakis a Washington? Mira, yo te diría, a lo que me puedo limitar yo, para ser serio, es sospechar de por qué fue Batakis al fondo, ¿no? Las metas del tercer trimestre, o sea, las que terminan en septiembre, y las metas del cuarto trimestre, las que terminan en diciembre, es muy poco probable que Argentina las pueda cumplir, te diría, no tiene ninguna chance de cumplirlas. Así que sospecho que habrá ido a negociar cómo cumplirlas, si le van a aflojar o no le van a aflojar las metas. Algo de eso debería hablar, porque aparte el Banco Central se quedó sin reservas, con lo cual alguna modificación al régimen cambiario más temprano que tarde va a tener que ocurrir, porque seguir apretando con el cepo sin reservas es estar metiéndole cada vez más presión a una olla que tiene muchísima presión y que si te revienta, viste, vamos a encontrar el dólar en niveles que no nos imaginábamos. Todo eso te diría. Sí. Es mi sospecha, ¿eh? Sí. Y escúchame, y desde que llegó Batakis, digamos, más allá del movimiento, a ver, a simple vista da la sensación de que hubo mucha inestabilidad y que se reflejó en las diversas cotizaciones del dólar. ¿Qué otras cosas pasaron desde que llegó Batakis al Ministerio de Economía o desde la salida de Guzmán? Yo lo que me pregunto, ¿para qué se fue Guzmán? ¿No? Porque esto, lo que está haciendo Batakis es guzmanismo sin Guzmán. Ajá. Ha habido una sola conferencia de prensa de Batakis donde dijo que cosas en las cuales ella creía. No anunció ninguna medida concreta ella, las medidas las anunció un Banco Central, Sí. creando la versión 2 del dólar turista, aumentando la percepción de ganancias y bienes personales de 35-45%, pero después no hubo nada diferente a lo que estaba haciendo Guzmán, nada. Uh-huh. ¿Y por qué se fue Guzmán? ¿Guzmán se va? ¿Lo van? ¿Quién lo va? Yo creo que a Guzmán lo fueron. A ver, Cristina siempre estuvo muy enojada con Guzmán porque Guzmán cerró un acuerdo con el fondo y Cristina lo que quería era no cerrar ningún acuerdo con el fondo y defaultearle al fondo. Eso es lo que quería Cristina. Pero bueno, enojarse con Guzmán por eso es enojarse con Alberto, porque obviamente eso es una decisión política que trasciende al ministro de Economía, ¿no? Uh-huh. Es el presidente el que dice cerremos con el fondo y el que técnicamente el que cierra el acuerdo es el ministro, pero es agarrársela con el más débil ahí, ¿no? Sí. Cristina no se lo perdonó nunca, eso que en realidad es no perdonárselo a Alberto, por eso la crisis política que tenemos. Claro. José Luis, hay mucha gente que habla, sobre todo cercanos al presidente o cercanas a la nueva ministra, que dan a entender que Guzmán engañó a todo el mundo, que ocultó números, que ocultó partes del acuerdo, esta cosa que en un primer momento había ofendido a Cristina, que le había ocultado parte de lo que era el acuerdo con el fondo. Dan la sensación de que también lo hizo a diversas escalas de lo que es la economía. ¿Puede un ministro de Economía ocultar tanta información? ¿O puede un presidente, un jefe de gabinete, un gobierno desconocer las negociaciones de un ministro de Economía? No, todo eso es falso. Es como hoy el gobierno hablando de intentos de desestabilización de parte de la oposición, cuando es el gobierno que se está desestabilizando a sí mismo, haciendo las estupideces que hace y diciendo las tonterías que dice, ¿no? Como Di Tulio diciendo que hay que poner un policía en cada cueva, o el presidente poniendo en duda la propiedad privada cuando habla de los 20.000 millones de dólares de los productores que tienen soja. No, esto es todo falso, es como los nuevos gobiernos, ¿no? Que dicen, no sabía que me iba a encontrar con esto. Mentira, todos saben perfectamente lo que va a encontrar. Puede ser que te pierdas el 3, 4, 5%, pero el 90-95% de un gobierno entrante sabe todo del gobierno saliente, y ni hablar del propio gobierno adentro del mismo gobierno. No, todo eso es falso. Es simplemente para no hacerse cargo que cuando vos haces mal las cosas, no hay manera que las cosas terminen bien. O sea, este es el octavo plan económico en 60 años que Argentina tiene, y es el octavo plan económico que termina mal. Esa exactitud en el fracaso ocurre porque vos estás haciendo todo mal, si no terminaría algo bien alguna vez. O sea, Argentina tiene una crisis homérica del tipo Rodrigazo, el tipo de hiperinflación del tipo 2001 cada 7 años y medio en promedio.
¿Cómo no se le ocurrió a los argentinos? Y esto es un llamamiento que me hago hasta a mí mismo como argentino. ¿Cómo no se nos ocurrió, teniendo una crisis cada 7 años y medio, en los últimos 60, con la población hecha pelota, miserable, sin perspectiva de crecimiento, los chicos se nos van? ¿Cómo se nos ocurre pensar algo profundo, que estamos haciendo algo mal? Entonces, esto del gobierno diciendo que no sabía el quilombo con el juego mal, esto es mentira. Todos saben perfectamente lo que están haciendo y saben perfectamente que lo que están haciendo termina mal. Lo que pasa es que lamentablemente la miseria argentina ha terminado siendo negocio para muchos ya. Sí, claro. Claro. Mansur dijo, estamos haciendo todo lo posible y todo lo que está a nuestro alcance para estabilizar la macroeconomía. ¿Qué es lo que están haciendo? No, bueno, Mansur es un pobre ignorante, no tiene la menor idea de nada, la verdad. Para ser constructivo te diría, y no tirar mierda, nada más. Sí. Odio eso, detesto eso, tirar mierda y ¿qué hacemos? Mira, Argentina, si en 60 años los 8 planes económicos que tuvo, los 8 se han fracasado, acá yo lo puse por escrito en mis libros, La Argentina de Borrell y La Sociedad Cómplice, y los nombro simplemente porque esa es mi hipótesis, mi tesis, puede ser que esté equivocada, pero al menos tengo una conceptualización de qué es lo que está mal acá. Argentina está, es como que niega la ley de gravedad, por eso le va mal. Argentina es un país que produce commodities, y para hacerse rico algún día va a tener que explotar primero su enorme capacidad para producir commodities como nadie lo produce en el mundo, y de esa manera algún día se va a enriquecer y va a poder fabricar cohetes que vayan a Marte o a Saturno, pero no va de entrada a fabricar cohetes que van a Saturno. Esto lo exagero, pero este delirio que Argentina puede producir autos, sí, Argentina produce autos, pero produce el auto más caro del mundo. Entonces vos tenés que dedicarte a lo que sos bueno: agro, ganadería, agricultura, arándano, caña de azúcar, energía eólica, petróleo, turismo. Te puede hacer rico siendo eso, pero Argentina está destruyendo todo eso. Argentina tiene que abrirse al mundo, y tiene que tener un Estado mucho más chico, porque este Estado es impagable e infinanciable, y tiene que tener leyes laborales modernas. Argentina tiene todavía las leyes laborales que Perón metió a nuestras leyes laborales, la carta de labor de Mussolini. Es viejo como la humedad eso. Entonces vos tenés que cambiar esas 3 cosas. Una vez que las cambies, a Argentina le va a ir bárbaro, como le va a todo el mundo que hace esas cosas. En el corto plazo, porque yo sé que el kirchnerismo eso está incapacitado hasta biológicamente para hacerlo, hay que hacer 3 cosas para que no se te siga deteriorando todo como sigue. Uno, tiene que terminar esta pelea intestina dentro del frente de todos entre el albertismo y el kirchnerismo. Esto es un delirio. Así no funciona en ningún país. 2, si te quedaste sin reservas, ese es el mejor argumento para liberalizar algo en el mercado de cambio. Y por más que odie la libertad, como yo creo que la odia el kirchnerismo, es una cuestión práctica, es una cuestión de sentido común. Si te quedaste sin reservas en el Banco Central, como hasta la propia ministra ha reconocido, ese es el mejor argumento para liberalizar algo el mercado de cambios, y para que la liberalización no termine con el tipo de cambio como un barrilete sin cola. Bueno, tenés que fijarle un ancla nominal que debería ser el gasto público, congelar el gasto público por un año o hasta las elecciones del año que viene. De esa manera yo creo que podés estabilizar un poco la situación. Ahora, con estas declaraciones estúpidas de Mansur, de ninguna manera vamos a lograr estabilizar, vamos a tener cada vez más quilombo en realidad. José Luis, estaba diciendo también una declaración del ministro de Agricultura, de Domínguez, que dice que el gobierno, bueno, el resumen es que el gobierno le pide ayuda al campo, pero no va a haber ni devaluación ni baja de retenciones. Pero es que no hay ningún sector en la economía argentina que ayude más a todos los gobiernos que el campo. El campo, exacto. Cuando los gobiernos lo único que hacen es tratar de destruirlo al campo. El ministro Domínguez es una máquina de decir estupideces permanente también. El campo es el único sector en la economía argentina a cual de movida le sacan 1/3 de su precio, que son las retenciones de exportación. Así que el gran aportante, el gran ayudador de todos los gobiernos es el campo. No sé qué imaginen que haga el campo. Después lo revientan con el inmobiliario rural, con la tasa de red vial, le meten una pistola en la cabeza que hay que faltan dólares, como si los dólares fueran del campo. Los dólares son de la soja, y la soja la producen los productores, no el gobierno ni el Banco Central. ¿Por qué no le van a pedir a los señores que se beneficiaron con la sustitución de importaciones? ¿Por qué no le van a pedir al señor Karadojian, empresario textil, dónde están los dólares de la sustitución de importaciones?
si se la pasan hablando de la sustitución de importaciones. No, solamente el campo, ¿no es que estamos chiflados? Uh-huh. José Luis, ¿y qué te genera esta convocatoria de las organizaciones sociales a presentarse en la rural? La nómina institucional, ¿qué tiene que ver la rural con el hambre que hay en la Argentina? El hambre en la Argentina porque todo cuesta carísimo, y todo cuesta carísimo porque la inflación no para, y la inflación no para porque no se para de emitir moneda que nadie quiere, y se emite moneda porque nadie quiere, porque tenemos un agujero fiscal de la hostia. Entonces así todo siempre va a ser caro, no solo los alimentos, sino las prendas de vestir, los autos, el colegio de los chicos, los útiles, son disparates. La verdad que la rural debería haber impedido, junto con el gobierno, que eso ocurriera. Funcionamiento privado de la rural. Claro. No, digo, eso sucedió, pero al mismo tiempo hay una convocatoria a manifestarse el sábado, digamos. Las organizaciones van a reclamarle a la rural esta cosa medio como que da a entender el gobierno, que la situación económica es complicada pura y exclusivamente porque el campo no está liquidando su cosecha. No, todo eso es falso, todo eso, incluso todo eso que están manifestándose el sábado y se han manifestado, eso es un conjunto de crápula que saben perfectamente que el campo no es responsable de la falta de dólares. No, porque yo entiendo que las hojas son dólares. Sí. Pero las hojas la labura el productor agropecuario, no Grabois. Claro. Grabois al contrario es un parásito que parasita el campo en todo caso. Disparate esto debería haber voces más fuertes que defiendan esto del lado del campo incluso. Esto se critica a la dirigencia también. Sí, claro. No hay nadie que le diga, pero ustedes están chiflados o son crápula que no tienen cara. ¿Qué responsabilidad tiene el campo en la falta de dólares? La falta de dólares es porque nadie quiere el peso. Y eso no tiene nada que ver el campo. Claro. José Luis, ¿por qué presentaste un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación? Bueno, en primer lugar porque eso yo ya lo dije en campaña, y yo lo que digo lo hago. Yo ya dije en campaña que iba a presentar un pedido de juicio político al presidente solo por el desastre hasta criminal que fue la política pandémica de parte del gobierno. Digo criminal porque hubo vacunatorio VIP, mientras la gente se moría de COVID, criminal porque mientras había gente que se fundía porque no podía laburar, el presidente andaba de joda por Olivos, criminal la política pandémica del presidente porque se negó a tirarse de cabeza la vacuna Pfizer cuando apareció la Pfizer y privilegió la relación geopolítica con Rusia y China, motivo por el cual se murió gente por ese tema. Y luego le agregaría el desastre que está haciendo con la deuda del gobierno. Está endeudando al país como ningún otro presidente lo hizo, cuando al mismo tiempo Argentina se vive quejando de la deuda y satanizando lo que endeudan. Sí. Y también por esto de poner en cuestionamiento la propiedad privada que está haciendo con el campo, motivo por el cual el sábado en la rural va a ocurrir esta manifestación de gente cercana a las organizaciones sociales o de organizaciones sociales pidiendo por algo en el cual el campo no tiene nada que ver. Por todo esto que hemos presentado un juicio junto con otros diputados, un juicio político, un pedido de juicio político al presidente Fernández. Sí, un inútil. Esto es lo último que te pregunto, José Luis, te dejo libre y gracias siempre por tu tiempo y por tu generosidad a la hora de explicar las cosas. Evidentemente el cambio de Batakis no alcanza, ¿no? Para esta situación, evidentemente todo el mundo esperaba un cambio un poco más fuerte. Con la salida de Guzmán finalmente no se dio. Siempre hay rumores de la llegada de Sergio Massa, hay un cambio un poquito más drástico. ¿Qué debe hacer ahora el gobierno? Digamos, si vos formaras parte de esta coalición, ¿qué consejo le darías? Y los tres que te dije recién de muy corto plazo, no los estructurales, ¿no? Para los cuales el kirchnerismo está preparado, pues son inútiles, pero estas tres cosas que te sugerí antes son para sobrevivir nada más, políticamente. Uno, que se dejen de pelear a los Pimpinela, el albertismo y el cristinismo. Esto es elemental. Eso se lo está pidiendo todo el mundo. Afuera, ahora, Batakis, ese es el reclamo que todo el mundo le está haciendo. Che, den alguna señal de cordura en materia política. Dos, dado que te quedaste sin reservas, tenés que desdoblar el mercado de cambios o liberarlo totalmente, y para que el desdoblamiento o la liberación del mercado de cambio no termine en una eclosión de tipo de cambio, tiene que haber un ancla nominal y que diga que acá el gasto público nominal en pesos, se congela hasta las elecciones del año que viene. Esto es lo que yo le diría al gobierno si me preguntara la opinión. Opinión que solamente le daría
en el ámbito que corresponde debatir esto, que es el Congreso, ¿no? Nada de puertas cerradas, todo que sea a puertas abiertas. Sí. Y esta supuesta invitación a que la oposición forme parte, ayude, cogobierne, entre comillas. No, gobernar nunca, ayudar, sí, desde la opinión pública abierta en el ámbito del Congreso Nacional, que es donde se debe discutir esto. Esto tiene que ver con el acuerdo con el fondo. Acá la política económica queda sometida al acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo se aprobó en el Congreso, por lo tanto la política económica se discute en el Congreso a puertas abiertas. Que venga la vicepresidenta, que venga el presidente, que venga el ministro de Economía, que venga el jefe de gabinete, a discutir ahí, no a puertas cerradas. Cogobernar nunca, desde ya. José Luis, gracias como siempre, te mando un fuerte abrazo. Muy buen día. Gracias. José Luis Espert, diputado por Avanza Libertad.